Bueno, pues familias caficultoras, continuamos en esta tarde-noche compartiendo con ustedes temas de interés para la caficultura y para el bienestar de nuestras familias caficultoras. Conversemos un poquitico sobre el clima. El clima es un factor que nos está jugando una mala pasada este año. Hemos tenido unas precipitaciones, es decir, lluvias en unos niveles históricos muy altos que han causado diversas problemáticas en las vías, en las carreteras, han causado problemas en el rendimiento mismo de los cultivos, pero es importante que no perdamos de vista lo que hemos hablado en programas anteriores. Estemos muy atentos a los elementos de riesgo, a los cuerpos de agua como cañadas, desagües, todo este tipo de cosas, laderas que estén propensas a sufrir deslizamientos. Como le hemos conversado, tenemos que estar muy atentos, ojo abierto a ese tipo de situaciones para prevenir algunas situaciones que se podrían presentar eventualmente en caso de que las lluvias continúen. Es importante que, como lo hemos conversado, que tengamos nuestros víveres, tengamos nuestros elementos listos para atender ese tipo de situaciones de emergencia, para contactar a los organismos de seguridad, de atención a desastres. Esto es muy importante. Pero bueno, conversemos un poquitico de cómo el clima puede afectar el cultivo. El cultivo de café obviamente se va a ver afectado en cuanto a la floración y por ende a la producción de los lotes cafeteros. Esto es claro. Además de ello, las altas cantidades de lluvia van a disparar enfermedades, por ejemplo, como la gotera. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de situaciones, eventualidades, son parte de esta situación del invierno, que nos van a generar algunas dificultades y tenemos que estar preparados. Y como siempre les decimos, aquí estamos como servicio de extensión, un equipo de trabajo disponible siempre para atender esas dificultades, para que nos consulten sobre cómo hacer un manejo integrado de estas enfermedades que se disparan cuando las lluvias arrecian. Entonces, no se les olvide que aquí siempre estamos dispuestos en las visitas a finca, en las reuniones, en la oficina del servicio de extensión, siempre estamos disponibles para atender estas inquietudes. Pero bueno, estas altas precipitaciones también tienen un efecto directo sobre la maleza, lo que llamamos maleza, lo que en agronomía se llama arbences. Cuando tenemos unas altas precipitaciones, cuando tenemos mucha lluvia, las plantas que están asociadas al café, como son las malezas, van a empezar a crecer con mayor velocidad. Y las malezas tienen un efecto directo sobre el cultivo de café. Como lo dijimos, por ejemplo, en los cultivos del levante son altamente susceptibles al exceso de malezas. Entonces nosotros tenemos que realizarle un plateo, una limpia, de remover este tipo de plantas, porque las plantas maleza en los cultivos que están en levante, por la alta humedad relativa que generan en el entorno de la planta, nos van a promover enfermedades como la que ya dijimos, la gotera, que la gotera puede defoliar, o sea, tumbar totalmente la hoja, generando un retraso en el crecimiento y hasta la muerte de muchas plantas en los lotes de levante. Entonces hay que prestar atención, consultar con el extensionista y realizar una intervención oportuna en cuanto al manejo de estas enfermedades, pero también tenemos que estar muy atentos al control de las malezas en estos lotes, porque esto es determinante para el desarrollo de esas plantas. Bueno, como ya lo dijimos, también las malezas también generan una dificultad que de pronto algunos no la hemos percibido, y es la reducción de la producción en los lotes. Está comprobado por estudios de Cenicafé que la presencia de arbences de alta interferencia, es decir, malezas muy bravas, muy malas, como por ejemplo las gramíneas o como por ejemplo Emilia sonchifolia, pueden producir una reducción de la producción, pueden reducir la producción significativamente. Se han identificado que algunas de estas malezas pueden reducir hasta en un 60% la producción. Entonces no es cualquier cosa la que estamos diciendo. Cuando en un lote en producción no se controlan adecuadamente las malezas,
podemos estar perdiendo mucha plata representada en arrobas. Son arrobas las que se dejan de producir por hectárea cuando no se realiza un manejo adecuado de las malezas en el lote cafetero. Además de eso, es claro que un lote enmalezado, por ejemplo ahora que se están terminando de coger graneos y recolectando café, es claro que un lote enmalezado pues es supremamente más complejo realizar las prácticas de recolección cuando se tiene invadido de la maleza. Bueno, pero además de esto, de esta dificultad, pues tenemos que buscar una solución. Actualmente se tienen diferentes métodos para el control de las malezas. Las malezas se pueden controlar, por ejemplo, manualmente. Se pueden controlar por métodos mecánicos, que los métodos mecánicos comprenden el uso de guadañas y el uso del machete. Algunas personas por ahí todavía utilizan calabozos. Estos son los métodos que nos permiten realizar un control mecánico. Pero bueno, también existen los métodos químicos y en estos métodos podemos hablar del uso de los herbicidas. Pero hay diferentes tipos de herbicidas y cada uno tiene un uso específico de acuerdo al momento que esté viviendo el cultivo, al tipo de desarrollo que tengan, al tipo de maleza que se enfrente en el cultivo. Para eso también hemos realizado reuniones en las cuales hemos compartido con ustedes este tipo de temáticas y si nos queda inquietud, siempre estamos dispuestos a responderla. Entonces, dentro de los métodos químicos de control tenemos el uso de herbicidas preemergentes. El uso de herbicidas preemergentes es muy usado en lotes en renovaciones por soca o siembra. Este es el momento más oportuno para el uso focalizado de los preemergentes. También tenemos herbicidas selectivos que nos permiten afectar o controlar un grupo determinado de malezas que nos esté causando una mayor problemática en el cultivo sin ocasionar dificultades con el café de intoxicación. También tenemos herbicidas sistémicos y estos herbicidas sistémicos también son una gran herramienta. Todos estos métodos, todos estos tipos de compuestos activos pueden tener un uso de acuerdo al momento en el que se encuentre el cultivo, en el que se encuentre la maleza. Entonces lo importante es tomar una decisión adecuada y una decisión orientada basado en el acompañamiento del extensionista o la extensionista que nos visita en la finca. Entonces, bueno, pero adicional a este método de control químico, actualmente hay tecnologías y la tecnología es para aprovecharla y para utilizarla apropiadamente. Para eso estamos disponibles nosotros y hay un tema en cuanto al manejo de malezas que es el tema del selector de arbences. El tema del selector de arbences, a mi modo de ver como ingeniero agrónomo, como sistema de extensión y como federación a través del instituto que investiga, que es Cenicafé, se tiene la certeza que permite, 1, reducir el impacto en el suelo, es decir, se puede realizar un control de malezas utilizando un control químico, pero que reduzca la contaminación, que reduzca la exposición directa del suelo a la erosión. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se reduce la erosión del suelo? Con la selección de unas coberturas nobles que han sido identificadas. Estas coberturas nobles, cuando yo permito con un control químico selectivo, lo que estoy permitiendo es que se establezca una cobertura que permita controlar la erosión del suelo, que se permita un óptimo desarrollo del cultivo. Entonces este es un aspecto supremamente interesante que los caficultores más exitosos del país lo están utilizando. Entonces usted que está allá en la finca, párele bolas a esto, consulte con el extensionista. El selector de arbences es un dispositivo que es de un costo moderado, es de fácil acceso y su operación es relativamente fácil, es solamente contar con la asesoría, con la explicación sobre su manejo y realizar la práctica en campo. De esta manera se aprenden a manejar este tipo de selectores. El selector de arbences es una tecnología que nos permite generar economías en cuanto a la mano de obra
a utilizar por hectárea, pero entonces también debemos utilizarla apropiadamente, debemos aprender a utilizar las concentraciones apropiadas de herbicida y el herbicida apropiado. Se deben utilizar para la tecnología del selector de Arbensis herbicidas de tipo sistémico como el glifosato y debe utilizarse en una concentración del 10%. El selector de Arbensis es un dispositivo de fácil manejo que tiene una capacidad de 1 litro y en este litro lo que vamos a preparar es una solución de la siguiente manera: 900 centímetros de agua y 100 centímetros del glifosato, por ejemplo, que es un herbicida de tipo sistémico, se mezcla y se procede a realizar una aplicación selectiva. No se debe aplicar de forma general porque entonces no se estaría cumpliendo con el propósito del selector y no estaríamos trabajando para reducir los costos de manejo del cultivo. Esto está comprobado por Cenicafé, está comprobado por los caficultores más exitosos del país. Es cuestión de ponerlo en práctica y lo podemos lograr. Podemos aprender a utilizar la tecnología para conservar la salud del operario, el bienestar del mismo cafetal, porque cuando se realizan algunas aplicaciones de herbicidas se puede por deriva generar algunas intoxicaciones, caso que no sucede con el uso del selector. El selector protege totalmente a la planta de cualquier tipo de intoxicación. Entonces esta es una tecnología de punta que está a la mano de los caficultores. Solamente se trata de que la pongamos en práctica, que consultemos con el extensionista y que asistamos a este tipo, que echemos mano de este tipo de herramientas para poder que podamos generar un control de las malezas más eficiente, mejor, más duradero, que reduzca los costos de manejo y que nos lleve a una caficultura más rentable. Entonces, parémosle bolas a este asunto.